practicando. Miren, entonces, bueno, en la carpeta que tenemos, ¿no?, de auxiliatura, allá adentro, bueno, hay una parte de sección de prácticas. Ingresan acá y está acá la práctica número 2. En concreto, bueno, es esta su segunda práctica. Son 3 ejercicios, uno de hidrostática, y luego tenemos uno de cantidad de movimiento, y finalmente uno de dinámica de fluidos, ¿no? Un sistema con bombas. Son esos 3. Yo creo que para la siguiente semana sería la fecha de entrega. Y lo que vamos a hacer esta clase, vamos a hacerla un poco más corta. Solo vamos a ver con ustedes cómo deberíamos resolverlo, ¿no? No voy a escribir mucho, pero vamos a ver entonces cómo procederíamos para hacer la resolución de estos ejemplos. Y ustedes lo hacen en casa. Ok, bueno, eso sería respecto a la práctica. Además que en la misma carpeta, aparte de la práctica, también les he dejado subido unos 3 exámenes pasados para que puedan ir viendo o ir practicando también con ya justamente, bueno, pensando en el examen, ¿no? Que ya se está acercando. Entonces, primero hablemos sobre la práctica. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ver cómo vamos a resolver los ejemplos. Entonces, bueno, esto lo tengo acá. Y bien, sería esto. Entonces, bueno, acá básicamente estos 3 son ejercicios que van a hacer un examen, creo que el 2015 o 2016, no recuerdo bien qué semestre, bueno, pero hace unos años atrás, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Calcular la densidad relativa de la válvula cónica, ¿no?, mostrada en la figura 2. Esa válvula cónica es esta pieza de acá, que sería entonces una pieza cónica, ¿no? Para que el agua del tanque se mantenga a una altura H, es decir, esta altura, este nivel de líquido llegue hasta una altura H, esta válvula está sujetando un tapón cilíndrico de diámetro D2 y longitud L, ¿no? Ese tapón cilíndrico es este que tenemos acá dibujado. Entonces esto es un corte en una sección justo en medio, ¿no?, del cilindro. Y calcula también la fuerza total y el centro de presión de la compuerta. Entonces, bueno, la compuerta es esta porción de acá. Es una compuerta trapezoidal con una semiesfera acá, ¿no? Entonces, en realidad eso se hace en 2 partes. Tiene una parte con los 2 tapones, el cónico y el cilíndrico, y luego un cálculo de fuerzas hidrostáticas en esta sección. Entonces, de hecho, voy a aprovechar más de preguntar a ustedes y voy a dejar que ustedes vayan desarrollando la solución. ¿Cómo calcularíamos esta densidad relativa, ¿no? Esta primera Sí, parte. una pregunta, perdón que lo Sí. interrumpo. Esta parte del trapecio, ¿dónde está? Esta sección del trapecio. Ya. En realidad, lo que se ve acá es el corte de la vista lateral. Tenemos básicamente es una compuerta plana con una porción semisférica, ¿no? Entonces, toda la parte plana sería el trapecio, que se confunde con una línea vertical. Y esta parte semisférica sería este domo que sale acá, ¿no? Entonces, acá tienen un punto de giro, el punto O sería el pivote. Y bueno, es sobre esa compuerta que luego nos piden calcular la fuerza total y el centro de presión. Perfecto. A ver, entonces, ¿esto cómo sería? De hecho, si nos hablan de densidad relativa, es que va a tener este objeto, bueno, en todo caso el tapón cónico tendría, o la válvula cónica, tendría un peso, ¿no? Una densidad comparada a la del agua. Lo podemos llamar S directamente, esa densidad relativa. Voy a tratar de escribir un poco. S, ¿no? Sería diferente del agua. Bueno, del agua tendríamos S igual a 1, ¿no? Luego, bueno, acá tendríamos fuerzas, en todo caso, en esta parte. Tendríamos que hacer fuerzas en la superficie superior y fuerzas laterales, ¿no? En este caso, fuerza vertical, la única fuerza vertical que tendríamos sería la que actúa por esa presión, ¿no? Acá no, la presión iría, bueno, actuando por el lado, así que no tendríamos fuerza vertical. En este caso no aplica el uso de empuje. ¿Eso por qué? Porque no tenemos
bueno, acá se genera fuerza descendente, vamos a decir, eh, pero no tenemos fuerza ascendente, ¿no? Entonces acá no se genera empuje porque no tengo acá eh, esta sección de la presión actuando por acá abajo, ¿no? Entonces, como es este caso, simplemente calculamos con la fuerza superficial o fuerza vertical. Nada más. Bueno, en realidad eso básicamente equilibra. Creo que esto también tiene un peso. A ver, válvula, el tapón cilíndrico tiene densidad relativa S2, es decir, que también vamos a poder calcular un peso de este cilindro, ¿no? Entonces, si calculamos el peso, luego todas las fuerzas verticales, horizontales y la tensión, encontramos la fuerza de tensión que actúa en el tapón cónico. Y en ese tapón cónico tendríamos que encontrar también la fuerza, ¿no?, que actúa ahí. Entonces, si yo les pregunto cómo lo resolverían, ¿cómo encontrarían? Una vez resolviendo la tensión, por ejemplo, ¿cómo encontrarían la fuerza vertical en el tapón cónico? Oxy, tengo una pregunta para la parte de la fuerza en el tapón cónico. ¿Ya? O sea, cómo se la puede calcular si es que no tenemos, o sea, cómo tomamos la parte del área o cómo lo haríamos? Es que esa es mi duda, he estado Ah, intentando resolver en la punta y no sé cómo se hace, digamos, o en qué parte ya. se va aplicando fuerza. Ah, ya. Sí, buena pregunta, entonces. Voy a aprovechar. Entonces, si pasa un momento. A ver, voy a sacarlo. Este es. Le voy a poner a la pizarra digital y les muestro entonces cómo podríamos hacerlo. Okay. Entonces tenemos acá lo voy a sacar. Este, ¿no? Sí, nos vamos a centrar solamente en el tapón cónico, entonces en esta sección. Tenemos este diámetro, el diámetro mayor, ¿no? El diámetro de 1. Y también tenemos la altura, que sería, voy a tratar de, bueno, va a ser la suma de Z1 y Z2, ¿no? Entonces, la altura sería eso, Z1. Bueno, lo voy a dejar dibujado acá. Z1 y más Z2, ¿no? Esa sería la altura del cono. Ahora, lo que podemos hacer es justamente usar esta división. Entonces, la parte mojada del cono es únicamente esta parte, ¿no? Entonces, acá es donde tenemos que calcular las fuerzas. Necesitamos, bueno, esa altura. Lo bueno es que la altura ya la tenemos, es Z2. Y necesitamos el diámetro acá, ¿no? Y eso por relación de triángulos, hacemos semejanza de triángulos. Vamos a decir, por ejemplo, que el diámetro mayor equivale, bueno, es proporcional a la altura Z1 más Z2, como este diámetro que queremos calcular, D lo voy a llamar, por ejemplo, el diámetro D minúscula sobre la altura que corresponde, ¿no? Entonces, a Z2. De acá despejaría, encontraría D. Simplemente sería esta relación, nada más, ¿no? Z2 por el diámetro D. Bien, entonces teniendo eso, sé que es ese volumen, es sobre ese volumen que tenía que calcular fuerza horizontal y fuerza vertical. Bueno, fuerza horizontal va a quedar siendo 0. Y la fuerza vertical, entonces, es una superficie curva, toda la que está acá mojada. Y la vamos a resolver como superficie curva, entonces sería el líquido que se encuentra entre la superficie curva, entonces, bueno, vamos a ver esto, y la superficie libre del fluido. ¿Dónde está la superficie libre? Bueno, voy a prolongar, es esta la superficie libre, ¿no? Entonces el peso que tenía que yo calcular para estimar la fuerza vertical sería, o la columna que tendría que yo estimar, sería este, ¿no? Esa columna. Ahora, como sabemos que la presión está actuando por debajo, los vectores, bueno, van a quedar dirigidos hacia arriba, ¿no? Entonces la fuerza final, esa fuerza vertical va a ser la fuerza dirigida hacia arriba, ¿no? Entonces los vectores de presión los ponen hacia arriba para calcular. Pues básicamente eso se resuelve como una superficie curva, ¿no?
su cálculo de fuerza se hace como superficie curva. Eso. Bien. ¿Qué más? Entonces, sí, esta pregunta es la siguiente. Para sacar la fuerza vertical, tendríamos que, igual como en la parte de la superficie curva, dividirlo en dos, ¿verdad? Una que va a ser un rectángulo, bueno, sí vendría a ser un rectángulo y otra que, o sea, sacar el volumen de Mm, un rectángulo y o sea, el volumen de un cono, sí, exacto. ¿verdad? Bueno, no sería un rectángulo, ¿no? Sería un cilindro la parte superior. Es decir, el área acá transversal sería un círculo, ¿no? Cierto, un Sería un cilindro. cilindro Entonces, el área de un... y un cono por abajo. Sí, Ah, exacto. sí. Exacto. Entonces ya. ¿Qué más? Con eso resuelven las fuerzas en el tapón. Y bueno, el peso, obviamente vamos a considerar el peso. Y el peso sería, bueno, sería masa por gravedad, ¿no? El peso del cono, por ejemplo. Del cono sería masa por gravedad. Bueno, y la masa la calcularíamos como, decir, la densidad por el volumen. Densidad por el volumen. Bueno, la densidad tendría que ser la densidad relativa. Esa sería la densidad del cono, en todo caso, S, que hemos llamado acá la densidad relativa, por el volumen, eso nos da la masa, y esto por la gravedad ya nos da el peso del cono, ¿no? Entonces luego esos básicamente van a sumar en las fuerzas, y yo creo que las fuerzas que van a actuar van a ser el peso del cono, la fuerza vertical que van a calcular, y la tensión en la cuerda, ¿no? Y obviamente la tensión va a relacionarse con esta otra, con el cálculo de fuerzas que van a ser de este lado. Básicamente con eso aparece esta variable en las ecuaciones y se despeja directamente esa, ¿no? Los días ya lo van a hacer ustedes. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ya. Luego, aparte, creo que pedían, aparte de la densidad relativa de este cono, esta variable S, que es la que se va a despejar de esas ecuaciones, pedían todas las fuerzas y la posición de la fuerza resultante que actúe en esta compuerta. Entonces, vamos a ocuparnos de la compuerta. Bueno, para eso voy a ver acá. Entonces, bueno, la compuerta tiene una forma un poco regular, aunque no es ni triangular, es un trapecio. Y eso no van a encontrar fórmulas de momentos de inercia ni área para trapecios. Entonces, esto lo pueden hacer. ¿De cuántas formas podemos hacer esto? ¿Qué método es el más conveniente? Dibujo el pivote. Sería esa la compuerta, ¿no? La que tenemos en vista lateral. Y en todo caso, teníamos que resolver, eso teníamos que trabajar como una superficie combinada, siendo plana y curva a la vez. Y lo podemos resolver como superficie curva y calculamos entonces una fuerza horizontal, que básicamente sería la proyección de esta superficie sobre un plano vertical, es decir, que básicamente la proyección sería el área proyectada. El área proyectada quedaría siendo un trapecio plano, ¿no? No nada más, simplemente el mismo trapecio, pero sin eh, todo lleno, ¿no? Entonces acá, yo creo que la forma en que se resuelve esto de forma más sencilla es tratando el área trapezoidal como el resultado de dos áreas, ¿no? Consideran esta el área 1, un área triangular, que la van a considerar positiva, es decir, en sentido positivo, y luego vamos a considerar un área 2, que sería esta porción que vamos a retirar, que la vamos a restar, la vamos a considerar como un área negativa. Entonces hacemos un cálculo acá, calculamos centro de gravedad, calculamos centro de presión, calculamos la fuerza horizontal, por ejemplo, le voy a llamar 1, y acá calculamos también lo mismo, centro de gravedad, centro de presión, hacemos todo el cálculo acá. Y te calculamos también la fuerza horizontal 2. Y entonces lo que haríamos es siempre restar los componentes. Entonces la fuerza total, por ejemplo,
esta fuerza horizontal resultante podría ser igual a la fuerza que calculamos para el área 1, es decir, contada como positiva, y menos, en este caso, la fuerza horizontal para esta segunda área, ¿no? Entonces restamos. Con eso encontramos la fuerza total, ¿no? Luego, para el centro de presión, acá calculamos, vamos a calcular también nuestro punto, que sería, voy a mover esto, CG. Acá también calcularíamos el YP1, el centro de presión número 1, y acá también calcularíamos, bueno, ese otro punto, que sería el YP número 2, ¿no? El centro de presión del área 2. Y para, bueno, calcular el centro de presión total, lo haríamos de la siguiente forma. Que sería esta relación. Entonces, simplemente con esta idea, ¿no? De que todo lo que es calculado en esta área sería positivo y todo lo que es calculado en esta área sería negativo. Entonces, lo haríamos así. La fuerza total multiplicada por el centro de presión final, YP, lo voy a llamar. Es decir, es el momento final, el momento total. Sería igual al momento que se calcula para esta área positiva. Entonces sería fuerza horizontal 1 por el YP1 que ustedes van a calcular, es decir, todo esto contado como positivo. Y luego hacemos lo mismo, pero ahora contándolo como negativo, lo que se calcula acá, ¿no? Entonces la fuerza horizontal número 2 multiplicada por la coordenada que se encuentre para esa área, ¿no? Menos YP2. Entonces, bueno, básicamente de acá ya encuentran una expresión para obtener la coordenada final de la posición del centro de presión para una combinación, para un área que podrían tratarla de esta forma, ¿no? Área positiva y área negativa. Entonces, este término sería el positivo, este sería el negativo, y eso me da el neto, ¿no? El total. Y este sería el momento 1, voy a llamarlo, y menos, estoy considerando negativo el otro efecto, el momento 2, ¿no? Entonces, esto creo que el ingeniero lo llama la sumatoria de las fuerzas totales es igual a la sumatoria de las fuerzas distribuidas, o de los torques distribuidos. Creo que de esa forma lo maneja el docente. Pero, entonces lo resuelven como si fueran dos áreas, ¿no? Triangulares. Y con eso se resuelven esto. La fuerza vertical, bueno, no es muy difícil. Esto va a terminar dando un empuje en realidad, porque la columna por arriba se nula, la columna por abajo... a ver, les voy a explicar eso más. Entonces, para la parte vertical, ¿no? Entonces tenemos esta es la sección. El nivel de líquido lo voy a dibujar acá arriba. Es el que sea la superficie libre. Y bueno, ustedes van a calcular la altura, ¿no? Que se tiene y todo esto. Pero, ¿cuál sería la fuerza vertical? La vamos a dividir en dos, pues. Entonces, ese cálculo de fuerza vertical sería igual. Tendría que crear una primera columna que va para la mitad superior, ¿no? Haríamos esta columna. Y para la mitad inferior, calcularíamos más bien, para esta mitad inferior, calcularíamos esta columna, ¿no? Entonces, de hecho voy a hacerlo así. Ahí está. Este sería un primer volumen. Esto en todo caso, la presión está actuando desde arriba, entonces acá esto va a terminar. Los vectores son dirigidos hacia abajo. Y luego tendría la otra parte, ¿no? La mitad inferior hasta acá. Y en este caso, como la presión actúa desde abajo, la fuerza va a estará dirigida hacia arriba, ¿no? Los vectores de presión también estarán dirigidos hacia arriba. Y de hecho, esto si se piensa, si lo analizan, toda esta área... Esto lo voy a terminar de dibujar. Toda esta área superior, por encima de la superficie, es la misma acá. Entonces, en realidad, esto va a terminarse anulando.
Y entonces, en todo caso, toda esta parte que he dibujado, toda esta sección es igual a esta en realidad, y eso termina anulándose, ¿no? Entonces, lo único que va a mantener esto finalmente va a ser eh, estas columnas, ¿no? Entonces, estos vectores acá se anulan con esto y simplemente queda esta parte, que serían vectores dirigidos hacia arriba, ¿no? Quedaría únicamente esto. Pues, bueno, acá sí se genera un empuje en realidad, entonces acá. Bien. Bueno, yo creo que ya tienen bastantes pautas, ¿no? Entonces, háganlo, ejecuten los cálculos, tanto el álgebra. Ese sería su primer ejemplo. Luego vamos a ver alguna duda o alguna otra duda de esto sobre respecto a este ejercicio. Sí, una duda, Auxi. La parte del hueco no la vamos a hacer con prismas de presión, ¿no? Porque no es a volumen constante, es grosor constante. Ah, ya, ya. Entonces, ¿cómo lo hemos resuelto? Esta parte del hueco. Lo estamos haciendo como superficie curva. No es hueco en realidad, por si acaso, no es hueco, es sobresalido, una huella semiesférica. Entonces, simplemente no está chorado pues porque está sobresalido, no está en el mismo plano. Pero no es hueca la placa, sino tiene este sobresaliente, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, lo único que se ha hecho es tratar todo esto como si fuera una superficie curva. De esa forma lo estamos resolviendo. Entonces, lo que he hecho acá es agarrar toda la compuerta, toda esta compuerta, como una superficie curva y he proyectado toda el área y básicamente ha quedado esto. Entonces, ya estaría acá resuelto, ¿no? La parte curva también, y la parte plana, y en cuestión de las fuerzas horizontales y en cuestión de las fuerzas verticales, bueno, únicamente acá hay fuerza vertical, ¿no? En la parte curva. Entonces, eso se resuelve acá y ya estaría. Sí, he respondido a tu pregunta, amigo. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra duda? Mm, ya, bueno, perfecto. Entonces, si este me quedó claro, vamos a ver un poco los otros dos ejemplos. Y luego tenemos, bueno, un carro que sería entonces este de acá, es un carro con velocidad de movimiento, con la velocidad U. Tenemos chorros que se inyectan a un cierto caudal. Y bueno, este simplemente se desvía por arriba, ¿no? Conservando el diámetro. Entonces no hay cambio de sección, no hay cambio de área transversal. Y acá esto, bueno, se distribuye de forma igualada, bueno, a la mitad de ese espesor. Tenemos el peso del carro, con lo cual se puede obtener la masa, si la dividimos entre la gravedad. Y lo que tenemos que hacer, acá necesitamos encontrar fuerzas debidas al movimiento del fluido, ¿no? Debidas al cambio de dirección del fluido. Entonces, sí o sí tenemos que usar la ecuación de cantidad de movimiento para resolver este problema. A ver, simplemente algunos detallitos. ¿Qué nos piden? Primero, suponiendo que no existe fricción, hallar el ángulo para que el carrito continúe su movimiento uniforme. Calcule también la potencia del carrito. Bueno, la potencia tendría que ser, en movimiento lineal, tendría que ser fuerza por velocidad, ¿no? Entonces, si la velocidad es u, esta sería la velocidad de movimiento y tendríamos que calcular la fuerza, que sería la fuerza de reacción que se va a aplicar al carro. Como hemos visto antes, esas fuerzas se pueden calcular desde la ecuación de cantidad de movimiento y con esa fuerza en dirección horizontal haríamos esa potencia. Entonces nos piden dos cosas, el ángulo para que la velocidad del movimiento sea uniforme, dice. Entonces, para que la aceleración sea cero, básicamente, ¿no? Para que la velocidad u sea constante.
¿Eso qué significa? Entonces, para que no tengamos aceleración, no tendría que haber fuerzas, ¿no? Entonces, o en todo caso, la sumatoria de fuerzas tendría que dar 0. Tendrían que balancearse acá las fuerzas. Bien, luego nos pedían también la potencia del movimiento. Bueno, en este caso el movimiento es lineal, entonces por lo tanto la fuerza va a ser, la potencia la calcularíamos con esta relación, ¿no? Fuerza por velocidad. La velocidad va a ser la velocidad del carro, entonces mejor si lo escribo como U. Y la fuerza sería, en este caso, la sumatoria de fuerzas va a dar 0. Yo creo que una de las dos fuerzas que actúa por un lado, o sea, es decir, esto normalmente va a ser una fuerza 1 menos una fuerza 2 que se van a igualar. Entonces, acá tendrían que ser más o menos, yo creo que esta fuerza 1 por velocidad, una de las dos componentes, ¿no?, que se está anulando. Bien, entonces esto es con cantidad de movimiento. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Sumatoria de fuerzas en la dirección de movimiento, nos conviene eso, entonces X, por ejemplo, igual a la integral de la intensidad por la velocidad por V por dA, ¿no? ¿Y qué consideraríamos acá? Bueno, se puede calcular la velocidad de este lado, ¿no? El área lo calculamos aquí, el caudal lo tenemos, y acá la velocidad sería, bueno, caudal sobre área, ¿no? Lo pueden calcular. Y de acá lo mismo, entonces tenemos en realidad las velocidades. Tengo la velocidad acá, tengo la velocidad aquí, tengo V y V. Sin embargo, el carrito está en movimiento, entonces habría que hacer velocidades relativas. Entonces, habrá que relativizar el sistema anulando las velocidades. Entonces, lo voy a convertir a sistema relativo haciendo esto. Y esto se anularía si es que calculamos lo que corresponde a la velocidad relativa. ¿Saben hacer esto, no? La velocidad relativa. Mejor, a ver, voy a escribirlo. No es tan difícil acá. Bueno, como se aleja del chorro, acá va a ser V menos U, y como acá está aproximado hacia el chorro, aquí va a ser V más U. Estas serían las velocidades relativas, ¿no?, del sistema. Entonces acá la velocidad de este lado, ya en el sistema relativo, sería la misma de la entrada. V menos U, acá, bueno, obviamente lo mismo. Y acá bueno, esta sería la velocidad de entrada, la velocidad de salida sería mismo que tenemos acá, entonces acá sería también V más U. Bueno, entonces ustedes escriben esto, acá de hecho el caudal, este producto, ¿no? Producto escalar del vector velocidad por diferencial de área, aquí sería negativo, menos Q, ese término va a ser menos Q acá, pero va a ser positivo aquí, ¿no? Más, yo sería prima, ¿no? Este término acá, que lo voy a llamar Q', el caudal relativo en el sistema relativo, sería negativo para la entrada y positivo a la salida, ¿no? Entonces acá sería también, se utilizaría este término, sería negativo en la entrada, y bueno, acá sería la mitad y la mitad, entonces acá sería más la mitad, ¿no? Q' medios, positivo, en todo caso, y acá en salida igual positivo este producto vectorial, más Q' medios. Bueno, esos términos los ponen acá y de ahí básicamente van a encontrar. Habría que hacerlo por cada lado, ¿no? Podríamos hacerlo para este primer lado, una ecuación, y ahí se encuentra, por ejemplo, la fuerza F1. Entonces, de aquí se hace, por ejemplo, no sé, se puede hacer para un lado 1, por un lado 1 se encuentra, por ejemplo, esa fuerza F1, y bueno, hace lo mismo para el lado 2, es decir, para este chorro, por ejemplo. Los dos se encuentran ahí, utilizando esas ecuaciones, la fuerza F2. La idea es que al final se balanceen y se anulen. Entonces que termine dando esto 0. Y para la potencia, bueno, cualquiera de las dos, sea F1 o F2, que tendrían el mismo valor, y multiplicado por la velocidad. Pues esta no está muy complicada, está relativamente sencillo este ejemplo. Oxy, una pregunta, perdón. Esto que nos dijo del balanceo va a ser para la parte, para hallar el ángulo, ¿verdad?
Exacto, entonces cuando igualemos esta ecuación, bueno, acá en F1 no habría ángulo, ¿no? Sería 90 grados, por ejemplo, si este es el lado 1. Y en el lado 2, que sería este, por ejemplo, aquí sí habría el ángulo. Aquí aparecería el ángulo en la ecuación. Y al igualar, bueno, obviamente estamos pudiendo despejar de ahí el ángulo. Ya, perfecto. Pero para esto tendríamos que trabajar con que la fuerza en X va a ser igual a la velocidad por el caudal que va a entrar, más menos, o sea, lo que tengamos por la velocidad que va, por el caudal que va a salir, ¿verdad? Ah, sí, a Para, ver, haré un ejemplo, entonces haremos el término acá, la salida, ¿cómo sería este término, no? Entonces, para este lado. Bueno, obviamente siempre definen primero un sistema de referencia para saber dónde es positivo, dónde es negativo. Entonces, X y Y. Ya, en ese sentido, positivos. Entonces, para este término, obviamente bueno, irían sumando más densidad por la velocidad acá, ¿no? En X. Entonces, sé que la velocidad relativa es V más U, entonces sería V más U, en este caso por el coseno del ángulo. Esa sería la velocidad de la componente en X, ¿no? Esta componente en X. Y multiplicado por el producto vectorial del caudal, ¿no? El caudal relativo. Entonces, puedo anotar más Q', o de hecho también puedo anotar la expresión de ese valor, que sería velocidad por área, ¿no? Velocidad por el área, ¿no? Y voy a anotar simplemente área, que se puede calcular a partir del diámetro. Entonces, bueno, esto termina siendo el cuadrado al final. Entonces, esto sería el caudal relativo Q' en este punto, ¿no? Que estoy considerándolo como positivo porque es una salida y este producto vectorial se vuelve positivo. Este producto escalar, este producto punto se vuelve positivo. Y luego, bueno, van haciendo así para todos los otros puntos, ¿no? Esto va sumando más términos, más, y obviamente considerando los signos en cada momento. Bien, entonces ese sería el segundo ejemplo. No sé si tienen alguna otra duda o consulta respecto a este. Ya, creo que ha quedado claro, no es muy complicado tampoco. Y finalmente, nuestro tercer ejemplo. Se lo estoy resolviendo, ¿no? Conceptualmente, prácticamente. Ustedes tienen que simplemente hacer este de acá. Primero voy a ver qué nos dice el enunciado. Dice, calcular la potencia de la bomba en este sistema si tiene un rendimiento del 90%. Ese es el rendimiento de la bomba, entonces. El motor eléctrico, un rendimiento de 85%. Tenemos dos rendimientos. Según el sistema mostrado en la figura 4. Para que no se exceda de la velocidad de flujo permitido para agua. Esto no sé si ya lo hemos visto esto, hemos hablado de esto, la velocidad de flujo permitido para agua. ¿Qué significa esta información? que la velocidad máxima tiene que ser de 4 metros por segundo. O como 5. 5 metros por segundo, ¿no? Sí. ¿Dónde limitarían la velocidad? Otra vez. No sé. En el diámetro más pequeño, o sea, en D3. Diámetro 3. Acá limitaríamos, ¿no? 5 metros por segundo. Pues ahí tenemos el valor de la velocidad. De hecho, pueden calcular todos los valores de velocidad, porque si tenemos los diámetros se puede hacer. Y es fácil respecto a eso. Creo que es el mismo que hemos hecho en clases. Bueno, obviamente para la ecuación de energía tomarían... a ver, ¿qué más pregunta? Aquí hay unas cositas particulares. Me dice, las pérdidas en las cañerías están en función a 4 veces la carga, 4 veces velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces van a haber pérdidas con esta velocidad, pérdidas con esta velocidad, habrá pérdidas con esta velocidad y pérdidas con esta última velocidad. Bueno, acá no nos dan los accesorios, los coeficientes, así que no calculamos, solo calculamos de esta forma las pérdidas. Y calcule también la presión de admisión y de descarga de la bomba. Entonces nos piden, en realidad la presión de admisión se va a calcular en este punto de la succión o la entrada de la bomba, y la presión de descarga se calcularía acá.
Entonces, de hecho voy a tener que hacer, aparte, unas ecuaciones de energía que involucren este punto y otra que involucre este punto también, ¿no? Entonces, a ver cómo lo haríamos. Está fácil igual, ya hemos hecho uno muy parecido. ¿Qué puntos considerarían para las ecuaciones de energía, por ejemplo? Al principio yo haría desde la parte de superficie del primer tanque hasta la superficie, o sea, hasta como hizo usted, ¿no? Hasta la parte de arriba, que es el de 27 metros, pero tomando en cuenta la presión del tanque. Ah, ya. O Y que sea, sí, entonces lo que queremos, tomaríamos este punto más bajo, ¿no? El nivel, primer nivel, donde ya sabemos presión cero, realmente conocemos hartos datos ahí, presión cero, velocidad cero y altura. Aquí podemos definir, de hecho, la línea de referencia, entonces podemos dar incluso altura cero. Ya conocemos toda la energía de ese punto. Y de hecho acá, sí, tomaríamos el punto más alto, obviamente, entonces sería este, ¿no? Tomaríamos acá. Y consideraríamos, bueno, presión cero, altura, bueno, Z, tendría que ser la suma desde este punto, ¿no? Son 32 metros. y Y en este caso también tenemos que considerar la velocidad igual a cero, como lo hizo en su ejemplo. sí, la verdad no afecta mucho, pero podríamos considerar, aquí podemos hacerlo, hagámoslo de esta forma. Consideramos la velocidad con la que sale, efectivamente. Entonces, Ya. consideramos esta velocidad, que sería la velocidad número 4, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser la velocidad en la teoría 4. Así lo hacemos. Tac. Y listo. Bueno, entonces, establecemos una ecuación de energía de este extremo a este otro. Aquí van a entrar todas las pérdidas. Va a estar el término de la bomba como negativo, ¿no? Entonces entraría como menos altura de bomba en la ecuación de energía. Eso en realidad es porque si lo escriben a la derecha tiene que ser negativo. Ahora, si lo escriben a la izquierda tendría que ser positivo. ¿Qué más? Tienen las velocidades. O sea, cuando tiene una, esta sería 5 metros por segundo. Se calcula el resto, se calculan las pérdidas. Se tienen presiones, velocidades acá. Solamente faltaría. De hecho, esta ya se va a conocer la velocidad número 4. Y entonces lo único que se despejaría sería la altura de bomba de este sistema, ¿no? Van a conocer todas las presiones, velocidades, alturas en un punto, y ya todas las presiones, velocidades y alturas en la descarga, y las pérdidas se van a poder calcular toditas, y el único término que quedaría sería la altura de bomba. Entonces, bueno, sería, uno, eso se va a conocer, este término en el punto, bueno, en este primer extremo obviamente es cero, se va a conocer, la altura en ese punto también se conoce, en el lado 2, la descarga, perdón. Mejor haré A y B, es mejor. A y B, entonces esto lo llamaré A, en A, y entonces en B, bueno, obviamente conocen la presión, conocen la velocidad, ya, cuesta escribir, y conocen la altura también, entonces en ese punto, y obviamente lo único que va a faltar sería ese término de la bomba, y las pérdidas, ¿no? Más la pérdida. Pero obviamente la pérdida se va a poder conocer porque 4 veces todas las cargas. Y obviamente, como tenemos las velocidades, se conoce. Simplemente despejamos la altura de bomba de ahí, ¿no? Se puede despejar entonces la altura de bomba. Y bueno, ahí está. La altura de bomba, tenemos el caudal también. Entonces, calculamos la potencia de la bomba. Hay el rendimiento. Ya nos daban dos rendimientos. Nos daban rendimiento de la bomba, creo que nos han dado, y un rendimiento del motor eléctrico, ¿no? Creo que es este. Sí, la bomba, rendimiento del 90% y el motor eléctrico 85%. Entonces, esto es 0.9 y 85%, ¿no? Entonces, ¿esto cómo hay que entenderlo?
La bomba en realidad está conformada de dos partes, ¿no? Tiene el motor eléctrico, ahí viene el eje acoplado, y ahí tienen la otra parte, y aquí está el impulsor, ¿no? Entonces acá está. Estoy dibujando bastante mal, pero el que nos dan como rendimiento de bomba es este. Este nos dan de 0.9. Y luego nos dan rendimiento del motor eléctrico, bueno, este, ¿no? De 0.85. Entonces, en rendimiento general, lo que vamos a tener que utilizar tendría que ser el producto de estos dos, ¿no? Entonces, 0.9 por 0.85. Y ese sería el rendimiento general entre la conversión de energía eléctrica a la energía hidráulica, ¿no? Que va a salir por ahí. 0.85. Simplemente utilizan esto en la ecuación de potencia de la bomba. Este rendimiento. El rendimiento global. Bien, bueno. Si tienen todo, luego nos piden presión de succión y presión de descarga. Obviamente ya podemos ver hacer ecuación de energía desde este punto hasta este. Y si se dan cuenta aquí, ¿qué se conoce y qué se desconoce en este punto? Se conoce la altura, se conoce la velocidad, lo único que no se conoce es la presión, ¿no? Entonces simplemente vuelven a establecer una ecuación de energía y despejan la presión de ese punto y ya tienen la presión de succión. Y luego pueden hacer una ecuación de energía desde A, por ejemplo, hasta este punto, hasta el punto C, lo voy a llamar, hasta el punto D, a la descarga, y nuevamente conocen velocidad, conocen la altura, la pueden suponer igual a la posición de la bomba, es decir, 5 metros, y considerando esa altura tendrían nuevamente la presión. Obviamente, hasta acá hay pérdidas en tubería 1 y tubería 2 y no hay el término de la bomba, ¿no? Y cuando ya lleguemos desde acá hasta acá, tendríamos pérdidas en tubería 1, en tubería 2 y el término de la bomba, ¿no? La cabeza. Entonces eso va a dar diferentes presiones. Y eso sería. Bueno, simplemente tienen que ir escribiendo los cálculos, ¿no? Entonces desarrollar el álgebra. Bueno, eso entonces, chicos, esa es su práctica. Vayan practicando para el examen. Y los que quieran seguir practicando, bueno, he dejado más exámenes, ¿no? Ya les he comentado. Varios de estos ya los he subido a... No he subido muchos, en realidad tengo yo varios, pero he subido unos cuantos. Para que, sobre todo los que han estado entre los años pasados, o los años recientes, entonces, para que tengan idea, ¿no? Eso, pues les toca nomás practicar, chicos. Vamos a seguir haciendo nosotros nuestras siguientes clases más de estos ejercicios. Incluso tal vez podrían proponer algunos si ya lo van haciendo. Pueden ver alguno. El primer parcial no quedó fecha, creo, pero hablando con el ingeniero, me dijo que unas 2 semanas. El semestre dura hasta... 20. A la verga. ¿Han fijado fecha? Los de Go tiene 19 goles en Champions. Al 19. Este está en 2 semanas. Bueno,